Yo decía, yo, hija de Dios, medicado, o sea, voy a depender de unas pastillas para poder vivir, que en realidad las pastillas no te ayudan a vivir, las pastillas te llevan ahí como sobreviviendo, ahí como tratando de llevar el día a día, pero eso en realidad no es lo que te saca realmente de eso. Son como pañitos de agua tibia, como dice uno. Entonces, una de las cosas que yo pensaba era, Dios mío, yo voy a quedar medicada, no, horrible, o sea, no, Señor, yo me resistí a eso y me resistí tanto que yo dije, Señor, tú tienes que hacer tu obra perfecta, yo no voy a quedar que sí, ya estoy sana, pero estoy medicada, no. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez. Mi nombre es Julio Orlando. Y bueno, estamos aquí el día de hoy para celebrar una victoria enorme, para escuchar este testimonio que sé que será de gran edificación para todos ustedes. Y el tema de hoy se llama El auxilio de Dios para la ansiedad. Nuestra invitada especial es María T. Ella ha superado un proceso de ansiedad severo. Y bueno, bienvenida María T. Hola Lini, hola Juli. Muchas gracias por invitarme a este programa. Como les decía, para mí este programa va a ser de mucha bendición para todas esas personas que lo van a escuchar, que lo van a ver, porque en un mundo, en este tiempo donde hay tantas malas noticias, donde abundan las malas noticias, es bueno y es un refresco para el alma que existan estos programas que sean portadoras de buenas noticias. Porque cuando estamos pasando por problemas, dificultades, oscuridad, lo que más deseamos es escuchar cosas buenas, ¿sí? Y cosas que nos reanimen, cosas que nos devuelvan la esperanza, que nos devuelvan esas ganas de volver a ilusionarnos. Y yo sé que este programa va a servir mucho para eso, escuchar estas conversaciones poderosas, va a servir para edificar y para bendecir a muchas personas, porque se van a sentir identificados con los invitados que ustedes tengan aquí y van a volver a creer, van a volver a tener esperanza. Entonces, estoy feliz de estar aquí. Gracias, bienvenida. Gracias por ser portadora de buenas noticias. Así es. Gracias, María T. María T, bueno, quisiera preguntarte, ¿cómo se desencadena todo? ¿Cómo desencadena todo este inicialmente, el tiempo en que se desencadena es en la temporada de pandemia. Más específicamente cuando a mí me da COVID. Yo, sinceramente, no estaba tan asustada ni tan temerosa como muchas personas estaban. O sea, yo me cuidaba y todo, pero no de esa manera como obsesiva. Yo estaba convencida de que en el momento de que a mí me diera COVID, yo iba a salir de eso, Dios estaba conmigo, yo iba a salir adelante. Lo recalco porque a veces pensamos que por el hecho de que conocemos a Dios o que amamos a Dios o que ya conocemos a ese Dios vivo, que hemos sido testigos de muchas obras de Dios en nuestra vida, creemos que de pronto estamos exentos de todas las cosas del mundo, de todo lo que el mundo nos presenta, y es algo que pensamos nosotros y que piensa todo el mundo, que por el hecho de tú conocer a Dios nada te va a pasar, y resulta que no, que estamos en el mundo y mientras estemos en el mundo vamos a tener aflicciones, así dice su palabra. Así es. Y fue algo que el Señor me recalcó mucho desde el inicio de este proceso, porque como les decía, no estaba obsesionada, yo estaba tranquila, yo decía, no, Dios está conmigo, a mí nada me va a pasar, yo estoy perfecta, Inicialmente, cuando me da COVID, yo estoy tranquila, a mí me empiezan unos síntomas físicos, porque lo mío unos síntomas mentales, perdón, porque lo mío no fue físico. A mí no me dio fiebre, a mí no me dio dolor del cuerpo, a mí no me dio escalofrío, la saturación estaba perfecta. A mí lo único que me dio fue que perdí el sentido del gusto y del olfato, que era como algo normal dentro del COVID. Entonces yo los primeros 2 días estaba muy tranquila. Al tercer día ya me empiezan unos síntomas extraños. Empieza como un dolor en el pecho, una opresión en el pecho. Empieza como un temblor en las manos, en el brazo. Eran como los síntomas, ya tuviste, de un infarto. Lo digo porque después los médicos me decían, es que esos síntomas son tal cual como si te fuera a dar un infarto.
pero no es un infarto, son síntomas de ansiedad. Pero yo en ese momento desconocía totalmente eso, desconocía que eso eran síntomas de ansiedad, nunca en mi vida había presentado síntomas de ansiedad, para mí era algo súper raro, estaba como viviendo algo muy desconocido y eso a la vez te trae mucho temor. Claro. Entonces yo pienso que lo que desencadenó esto fue el hecho de haber recibido tantas malas noticias, por eso al principio quería hablar sobre las portadoras de buenas noticias, sí. Porque en esa época de pandemia sobreabundaban las malas noticias y a pesar de que yo no veía noticiero, a pesar de que yo siempre he tratado de siempre mirar lo bueno, en ese momento donde tú fueras, ese era el tema de conversación. Sí, todas partes. Sí, en todas partes era el tema de conversación. Y de pronto yo decía, no, eso me salió por un oído, me entró por un oído y me salió por el otro. Y resulta que todas esas cosas que tú escuchas se van albergando así como que en tu subconsciente y llega un momento en que esas palabritas, que toda esa información que recibes, está ahí dormida y se despiertan en el momento preciso de la ansiedad. Entonces, eso en la ansiedad despertó todas esas informaciones que yo recibí. Entonces yo empecé a decir, no es que este dolor que yo tengo en el pecho es un infarto que me va a dar, porque mucha gente moría de infarto con el COVID. Esto es un infarto que me va a dar. Este temblor mío es porque ya me va a dar algo en la cabeza. Ya yo relacionaba todos los síntomas físicos con algo pues, que me iba a dar. Entonces, en ese proceso empiezo yo a buscar como una respuesta a todos esos síntomas. Entonces empiezo a hacerme exámenes de todo. A mí me hicieron examen del corazón, me hicieron exámenes me pusieron un holter, me hice exámenes, me hice endoscopia, en mi vida me he hecho una endoscopia, me hicieron exámenes de aquí, de ecografía, bueno, me hicieron de toda clase de exámenes. Porque yo decía, no, estos son efectos del COVID, entonces algo me afectó y entonces yo estoy así. O sea, como buscando una respuesta a lo que tú estabas sintiendo, pero principalmente todo lo sentías eran mentales. Bueno, inicialmente me daban esos síntomas físicos y yo decía, bueno, eso es una enfermedad, no sé qué, ya después se va a desencadenar la parte mental. Okay. Ya te voy a explicar. Después de que yo me hago todos esos exámenes, que ya yo estoy como más tranquila, pero después de que me hacían el del corazón no me salía nada, entonces me toca hacer algo de los pulmones. Entonces, pero ya siempre buscaba algo. Entonces yo llegó un momento en que yo dije, no señor, ya yo no puedo seguir así porque vivía en una angustia permanente de ir a hacerme exámenes, hacerme cosas. Yo dije, Señor, tú conoces el número de mis días, el día que yo tengo que morirme, tú lo tienes escrito, ya yo me voy a tranquilizar. Yo tomé esa decisión, pero resulta que ya mi cuerpo se había saturado, por decirlo así, ya se había desgastado con tanta información, tantos nervios. Claro, aún buscando y no encontrando nada, porque de pronto pues todo estaba bien, pero tú no te sentías bien. Exacto, eso era otra cosa. Yo decía, pero si todo me sale bien, ¿yo por qué me siento así? Yo le contaba a Lina que yo bajaba las escaleras de mi casa, era temblando. A mí yo hacía las manos así y eran así temblando. Yo decía, y agitada. El corazón, lo del corazón me daban unas taquicardias, unas cosas horribles. Yo decía, no, a mí me va a dar algo aquí, me daban unos corrientazos en la espalda. No, eso fue horrible. Pero entonces cuando ya yo decido que ya no me voy a hacer más exámenes de nada, que ya yo definitivamente le entregué eso a Dios, dije, no, Señor, ahí estoy, aquí está mi vida en tus manos. Se desencadena ya la parte mental, empieza ya a venir pensamientos intrusivos, que así lo llaman, que son como pensamientos de muerte, pensamientos negativos, un temor todo el tiempo, un temor. Yo le decía a Lini que era como un nerviosismo, que era como cuando a ti te asustan así, y tú quedas con ese susto. Bueno, ese susto no se te quita. Ese susto que a ti se te quita normalmente después de un minuto de que te asustaron, ese susto no permanente, se quita. O sea, tú lo sentías permanente. Permanentemente yo estaba nerviosa. Yo escuchaba los pajaritos en la mañana cuando me levantaba, que en mi casa se oían los pajaritos, y a mí el ruido, el canto de los pajaritos me asustaba. Imagínate tú. Me alteraba. Todo me asustaba. Yo era como en un estado de alerta permanente. Claro. Entonces empiezan ya la parte, eso fue la parte física. Entonces ya empieza el ataque mental. Que es el más fuerte. Tremendo porque, como les decía, es una lucha que tú no tienes contra nadie extraño, contra un tercero, es una lucha que tú tienes con tu mente. Todo el tiempo estás batallando con tus pensamientos. Sí. Entonces, algo que me dolía mucho era pensar que que yo nunca en mi vida
nunca había pasado por eso. nunca había tenido esos sentimientos ni esos pensamientos, o sea, no coincidían con nada con mi personalidad. Con tu personalidad, Entonces, que yo decía, siempre ¿yo ha por sido qué? alegre, Sí, tranquila, y nunca pensaba súper lo malo. positiva. Exacto. Ajá. Entonces yo decía, esto no coincide conmigo, entonces estar viviendo algo como extraño totalmente, no coincide con mi personalidad. Y eso esto te que me hacía está- más Con tu daño esencia, también. con lo que Total. tú O sea, eres. como que Y no eso soy genera yo. más ansiedad, Y eso exacto. entonces sumaba más ansiedad. Claro, La porque te hace ansiedad. cuestionarte, o sea, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué es esto que estoy viviendo tan fuerte si yo no soy así? Exacto. Eso es- Llega un momento que tú no te conoces tú misma. Yo decía, o sea, yo no soy yo. Yo decía, esto es otra persona, o sea, una persona nerviosa, una persona desanimada, una persona con pensamientos todo el tiempo de que me va a pasar algo, temerosa, una persona sin ánimo. O sea, era totalmente diferente a lo que yo era. Una persona sin salud, porque yo me sentía que estaba, que Que te mi ibas a salud- morir. Sí, que mi salud estaba por el suelo. O sea, que yo tenía de todo. Que Aún me no consideraba, teniendo o sea, nada, no teniendo pues, nada. porque los exámenes salían bien, Exacto. pero mentalmente es que se me viene una palabra como dice en Proverbios, creo que está esa palabra que dice mente sana en cuerpo sano. Así es. Entonces, si la mente no está bien, o sea, el cuerpo... Y, no, todo y lo se va a me hacer. reflejaba también la palabra que hablas de la palabra en mi rostro que no estaba bien, porque mira que la palabra de Dios dice que el corazón Son contento alegres, hermosea el hermosea el rostro. A mí, yo me miraba en la foto y yo decía, esta no soy yo, o sea, mi mirada era otra, yo todo el tiempo estaba Triste. no, la tristeza es una tristeza profunda, pero entras en esa tristeza al ver que no estás siendo tú y pensar que tú no vas a volver a ser lo que tú eras antes y que estás, lo que te decía Juli, sobreviviendo, porque tú no estás viviendo, sino sobreviviendo, o sea, cada día. Entonces eso genera más estrés, ansiedad claro. y te puede llevar a una depresión también. Yo Claro. pienso que yo también tuve depresión, sí. porque la ansiedad al verte así, al ver que no eres tú, al no encontrar de pronto una salida en ese momento, tú dices, no, yo definitivamente, como, ¿para qué estoy aquí? Para sobrevivir si no estoy disfrutando nada. Yo me acostaba, le decía a Lini, no veía la hora que fuera la noche para acostarme, porque era como el descanso que yo tenía. Te encierras completamente, Porque no quieres salir, no quieres porque no, o sea, no le ves sentido a nada. Así es, Pierdes No le el ves sentido, lo empiezas a perder. así es. No, Porque es, la vida. es muy fuerte. No, y entonces es como, te voy a explicar también cómo lo veo yo, es Como como... un hueco oscuro que no puedes no ver. Exacto. No Tú ves te salida. sientes como en un hueco, pero un hueco profundo. Eso. Profundo, que no Que hay tú te ves ahí como que miras todo y todo está oscuro y como que miras y no ves Eso, como algo eso es como lo donde que, sale. Cuando lo que uno te siente quiero que se está preguntar, que ahogando, tú que puedas tiene como salir. describir, descríbenos ese proceso, o sea, eso que tú sentías, ¿cómo lo puedes describir? Bueno, como te digo, era como un hueco profundo, oscuro, donde tú mirabas y no veías luz, ¿sí me entiendes? Que no encontrabas salida. Eran pensamientos tormentosos todo el tiempo, era una angustia todo el tiempo, era un desaliento, era un desánimo, perdías hasta las ganas de vivir, o sea, por el hecho, como les decía ahorita, de pensar que no eras tú y como que ¿para qué vas a vivir una vida ahí como sobreviviendo si realmente no estás disfrutando nada? Yo no disfrutaba nada, no le encontraba sentido a nada, porque era una lucha también espiritual, porque yo entraba como a culparme, a decirme, ay no, pero a mí me está pasando esto por algo. Y yo le decía a Lini ayer, era como los amigos de Job que criticaban a Job y le decían, pero tú tuviste que haber hecho algo malo para que esto te esté pasando. ¿Sí me entiendes? Por eso hablaba de la palabra esa de que en el mundo tendremos aflicciones siempre. Pero Entonces, él ha el Señor me lo vencido. recordaba y me lo reconfirmaba, como diciéndome, no te preocupes, no es que tú hayas hecho algo, aparte que Dios no es un Dios que castiga, esa no es la Así naturaleza es. de Dios, o sea, Dios no es un Dios que castiga ni que está esperando lo mínimo que tú hagas para reprenderte, no, Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor. Entonces, en ese momento, tú empiezas a tener luchas con tu fe también, tratas de mantener viva esa fe, que muchas veces se cayó muchísimo. O sea, los pensamientos y sentimientos que te atacaron fueron eso, o sea, de como culpa, esa- de autocrítica, de pensar también, porque de pronto no los escuché
pensar, no, el otro que estará pensando, esta niña, quién sabe qué habrá hecho, No, es que o eran porque demasiado. Dios No, y la además está... que también te culpa porque no estás funcionando bien aún para tu familia tampoco, para tus hijos, no los estás cuidando bien, a tu esposo no lo estás atendiendo bien. ¿Por qué? Porque ahora mismo estás centrada en esos pensamientos que tienes, entonces eso también te trae culpa. Exacto, culpa, y eso te añade más ansiedad. Ujú, Porque así es. estás pensando como que no estoy siendo la mamá que tengo que ser, no estoy pendiente de mis hijas, no estoy siendo la esposa, no estoy siendo la ama de casa que estaba haciendo. O sea, todo eso te genera ansiedad sobre ansiedad, ¿ya? Y el hecho de sentirte culpable también te genera ansiedad. Claro. Porque es como pensar, Dios me está castigando, Dios por algo me está pasando esto, ¿qué hice yo o qué no he hecho para estar pasando por esto? Sí, Entonces eran Así como es. esos pensamientos como autocrítica, de culpa. tremendo. Muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, pero yo creo que todo funciona para bien. O sea, Amén. todos los procesos que Todos. vivimos nos llevan a algo bueno. Y ahí Así es donde es. vemos la mano de Dios. ¿De qué forma Dios te habló en todo este tiempo? Cuando Dios te empieza a hablar, que tú dices, aquí Dios me empezó a hablar, me empezó ya a confrontar, viste ya como esa luz, Esa luz. ya, esa lucecita ya que dijiste, ay, ya siento como que un fresquito que me está dando en todo este proceso que estoy viviendo. Una luz en el túnel. Una como luz en dice el túnel. Bueno, ¿cuándo viste esa luz? Sí, bueno, yo desde el inicio del proceso, mi mamá estuvo conmigo. Mi mamá se tuvo que venir de donde estaba a estar conmigo, porque yo le contaba a Lini que yo me sentía tan vulnerable que uno en ese momento quiere mamá. O sea, es una cosa Claro. que tú te sientes como una niña Vulnerable. total. Y yo, pues desde el inicio, mi mamá es una mujer de oración, una mujer de fe. Y desde el inicio empezábamos oración, todos los días orábamos, todos los días hacíamos adoración, leíamos la palabra. Sí, todos los días era entregarle a Dios como el día a día. Después de eso, a mí, pues yo también entré en un proceso con el psiquiatra. Eso era otra cosa de los pensamientos de culpa, era porque yo pensaba, no, si yo voy a buscar un psiquiatra es porque estoy dudando del poder de Dios. Entonces eso me confrontaba demasiado. Yo decía, o sea, si Dios es todopoderoso, yo no necesito un psiquiatra, no necesito un médico, no necesito. Y resulta que Dios usa a los médicos también. así es, Dios La usa todos los ciencia. recursos, Todos los recursos humanos, y mientras estemos en el mundo, Él utilizará recursos del mundo también. Total, Ujú, claro. así es. Dios así es todopoderoso y es sobrenatural su poder, pero también utiliza recursos humanos. la Claro. ciencia. Sí, la ciencia. Entonces, ¿cómo estaría yo tan mal? O sea, en realidad yo me sentía que yo sola no podía, que realmente vi la necesidad de buscar un profesional. Entonces, en ese momento que yo estoy ya como demasiado, demasiado desgastada ya con el proceso de la ansiedad, aparece este psiquiatra que le contaba yo a Lini que Dios iba poniendo como todo Ángeles eso, ahí en tu camino, porque enviados por él era el señor para es un ayudarte. psiquiatra que vivía y ejerció en Estados Unidos mucho tiempo, pero por la pandemia se había venido para Colombia a atender a la mamá. Y resulta que ese psiquiatra precisamente era familiar familiar o amigo, no sé si era familiar, creo que es amigo de mi suegra y eso, entonces pudimos comunicarnos con él. Yo no lo conozco, es época que no lo conozco, todo fue por teléfono y fui medicada por él. Aparte, tuve la fortuna también de que él me hacía las terapias. Yo hablaba con él una vez a la semana. Entonces empecé mi proceso de mis terapias con él. La verdad es que yo pienso que sí fue un ángel que Dios mandó, porque a veces pensamos que estos procesos de ansiedad solamente son espirituales o solamente son emociones, son físicos o que son, y resulta que también está la parte Espiritual. la parte espiritual, que es la que entonces, traspasa siempre, Así yo es. siempre digo, o sea, él traspasa todo, o sea, el cuerpo, Así el es. alma, todo el ser. Yo digo que Dios como que se fajó espiritual. conmigo el recurso, porque Ay, la Dios. parte Le mandó humana todo. del psiquiatra, la parte espiritual de las personas con las que me rodeé en esos momentos, los que estuvieron a mi lado, que me levantaron, que me ayudaron con oración. Yo empecé entonces a hacer también mis devocionales, mis encuentros personales con el Señor todas las mañanas, y las personas que estuvieron conmigo en una etapa como que fue como crucial, como fue como esa etapa, fueron como ese puentecito como de salir de la ansiedad severa a de pronto pasar ya
a estar mejor, no plenamente, más estable, pero más estable. a una estabilidad. Exacto. Entonces, dentro de ese proceso, no sé si ustedes recuerdan, Sí. que nos encontramos, nosotros Sí. somos amigas hace años, Hace Sí, años. total. y teníamos mucho rato de no vernos. Que asistías, ¿te acuerdas? Al grupo que teníamos de oración. Sí. Ajá. No te habíamos vuelto a ver más. Exacto. Sí. O sea, no era como que nos veíamos cada mes o cada 2 meses, que no, me encontré con ellas aquí porque nos vemos, no, teníamos muchos años. No, y a raíz de la pandemia, pues muchas personas dejaron de Dejábamos verse. de verse, exacto. Entonces yo un día estaba caminando por el sendero del río. Ajá. Ustedes estaban en una actividad Que yo le estaba haciendo de a la hija Tali. de Tali, Ajá. de Lina. Ajá. Y Y ya nos yo viste. llevaba como 6 meses en ese proceso, pero de eso, como te digo, que yo estaba, ya Empezaste estaba mejor. por la ciencia, ya estaba mejor. como el psiquiatra. Exacto, estaba mejor. Él me había ayudado muchísimo, pero Pero faltaba la otra parte. lo que no se espiritual. compara con nada, la sanación completa y plena que solamente viene de Dios. Entonces, ya yo venía en ese proceso y me encuentro con Lina y con Juli, y yo las vi, yo dije, uy, rato sin verlas, y yo en ese día estaba bastante cargada. Sí. Yo me ponía a caminar, Sí, me ponía que a eras los- otra persona Me cuando acuerdo yo, que o cuando sea, te eras vimos, otra te pusiste persona. a llorar enseguida. Claro, y yo, no, eso es otra cosa, que te entra una sensibilidad. Sí. Yo siempre he sido sensible, pero cuando tienes eso, es una eh, sensibilidad más hipersensible. hipersensible. Tremendo. Entonces todo lo sientes, pasas llorando todo el tiempo es como tristeza, todo el tiempo es como melancolía, como una congoja, o sea, bien feo. Entonces las vi a ustedes y bueno, me encontré con ustedes y les empecé a contar, y ustedes enseguida, no, esto hay que atacarlo ya, Sí. seguir en oración, ya buscar ayuno, oración. Entonces empecé con Juli un proceso de ayuno donde empezamos por 7 días el ayuno, pero el Señor después nos confirma que tiene que ser por 21 días, y Juli se levantaba a las 3 de la mañana conmigo a orar, Qué a hacer ayuno. lindo. No, eso fue maravilloso y mejor Y todos dicho, los días habló el Señor. todos los de una días, manera todos poderosa. los días Dios me Sí, hablaba, sí. todos los días Dios me hablaba, todos los días Dios me reconfortaba, todos los días me levantaba, fue mi refugio, fue mi sostén, Él fue el que me levantó, el Sí, que me reanimó, gloria la a verdad, Dios. fue mi fuerza en esos momentos, porque definitivamente los médicos y los psiquiatras y toda la rama de la salud son una bendición de Dios, pero la sanación completa y La da plena Gracias la a da Dios. solamente. O sea, es la que da Él es el solamente completo, Él es el que es el Él es todo, perfecto. en todo, el Y perfecto, todo el el proceso que lo llena tuyo todo era en ese todo. encuentro que Dios quería tener contigo. Sí, así y esa es. afirmación que tienes ahora, esa convicción que tienes ahora de Dios en tu vida. Eso le decía yo a Lini, yo conozco a Dios hace muchos años, conozco al Dios vivo, yo amo a Dios y soy una enamorada de Dios, la verdad. Pero Dios no nos quiere dar hasta un poquito, Dios en su amor sobrenatural nos quiere dar más. Todo, todo. Entonces, a veces uno se conforma con lo que ya tiene y resulta que Dios quiere sorprenderte y darte más cosas. Yo pienso que yo tenía que vivir esto para entrar como en un nivel, como en una Dios quería Profundidad. revelarse más profundamente a mi vida. Y tú decías, yo quiero ver el poder de Dios Quiero ver- sobrenatural. O sea, Yo le contaba a y Lini un día, yo definitivamente- estaba en la ventana Viste. de mi casa y yo me ponía, cuando estaba en ese proceso de ansiedad, yo me podía pensar, yo decía, Señor, ¿yo cuándo voy a salir de esto? No, Padre, esto no aguanto más, no soporto más, esta tristeza, esta ansiedad, este temor, porque el temor te quita el gozo, te Yo me quita acuerdo la que tú me alegría. contabas que te parabas en la ventana de tu cuarto a mirar. A mirar así como de largo, como ese salmo que dice, al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? socorro? Vendrá mi socorro. Exacto, Mi entonces me ayuda ponía viene, como en mi esa, auxilio, en mi esa, ayuda viene de y Dios, esas cartas de Maggie, yo hacía un devocional que se llama Cartas de Maggie. Yo ese día estaba en la ventana, era también de madrugada, y yo me metía después a revisar el devocional y a hacer mi devocional. Y el título esa mañana del devocional era Hay un milagro en tu ventana. Imagínate. Ay, qué divino. Es que Y el Señor, yo me acuerdo. No, me hablaba de una manera. No, pero es que que hablaba él preciso. No, o sea, era una cosa belleza. precisa de El Señor Dios. me habló mucho en la palabra que dice, te enamoraré, te llevaré al Iré al desierto desierto y ahí te hablaré a tu a tu corazón. corazón. Y parece Y contradictorio estaba en ese porque dice, desierto. te enamoraré o sea, te enamoraré en el sufrimiento, porque uno dice, eso es como contradictorio, ¿verdad? Sí, te van pero- a enamorar cuando estás sufriendo. Exacto, pero así son las cosas Porque de es Dios. que a veces, hay veces Dios quebranta, ¿verdad? Sí, de pronto ese ego humano, También, de pronto, ¿verdad? Y Él dice, no, es que me necesitas. Entonces, cuando viene ese quebrantamiento,
O sea, nos hace como y acercarnos de una manera muy especial, porque es que ahí no hay nadie. Porque mira que tú viviste la ciencia, ibas a todos los médicos, te hacías, pero, o sea, quien hizo ya la obra de arte, la Así obra es, la poderosa y perfeccionó. sobrenatural, y la perfeccionó y te ayudó y te levantó, te restauró, y hoy podemos ver esa María T y aún más empoderada y llena Amén. del poder de Dios. O sea, lo hizo, fue él, Sí, así lo es. sobrenatural Incluso de él. con el psiquiatra una vez estábamos hablando y yo estaba de esos días de mucha tristeza, de desánimo, y yo le pregunté, doctor, en realidad yo voy a volver a ser la María Teresa de antes. Sí. O sea, porque yo en verdad no me imagino. No te creías. No podía imaginar que podía volver a ser lo que yo era. Y él me contestó, no vas a volver a ser la misma, vas a ser mejor. Y yo digo, si no fue Dios a través de él quien me habló, ¿quién? O sea, esas palabras me animaron muchísimo. Claro. El Señor utilizaba todos los Que medios. tú tenías códigos, tú me Bueno, contaste sí. que tú tenías unos Ah, códigos otra con cosa. el loco. Señor. Y el Señor en esa época se fajó con los códigos. No, era impresionante. Era A mí una cosa no, que- el Señor es encanta. maravilloso y Ay, es sí. Y tú se lo lo pediste, enamora ¿no? a uno porque es que Sí, Dios te sabe cómo, enamoró. es que Dios tiene diferentes formas de hablar. hablarnos y depende de la persona. Dios es un Dios personal. Ay, Él sabía sí. que a mí Eso esos me detalles me encanta. enamoraban. Dios es un Claro. Dios personal, Él me encanta. sabe. Sí, Él él sabe que a mí lo que me enamoraba. Entonces yo hace muchos años hablando con una persona que conocí, me decía, no, es que yo tengo un código con Dios y el código mío con Dios es que cuando yo veo una banderita, cuando yo veo esa banderita, yo sé que es Dios hablándome, diciéndome que Él está conmigo. Y yo dije, uy, qué chévere eso, yo también quiero un código con Dios, yo también quiero un código con Dios. Y yo en ese momento, hace años, no recuerdo cuántos años, el código que yo escogí, por decirlo así, fue cuando yo viera algo camuflado, como de soldado, como de batalla de soldado de Cristo, ¿sí me entiendes? Entonces yo dije, este es el código mío con Dios. Y el Señor definitivamente me enamoraba, como dice su palabra, te enamoraré, te llevaré al desierto, y en ese desierto el Señor me hablaba, cada día me daba como un... ¿Tu código cuál era? Mi código El era camuflado. el camuflado, Camuflado. el camuflado. Entonces hubo una semana, porque él me habló muchas veces, pero pues para no extendernos mucho, hubo una semana en la que el Señor me habló por medio de ese código. Yo empecé a asistir a un grupo de oración en la iglesia donde ustedes me invitaron. El grupo de oración también fue maravilloso, o sea, ver a otras personas, también escuchar testimonios de otras personas, Te edifica. congregarme, todo eso fue Te otra, animaba. me animaba. Entonces un día, yendo a ese grupo de oración, yo llego también de esos días duros, porque así como habían días en que estaba mejor, habían días en que estaba muy baja de nota, por decirlo. Llego yo y estaban estas mujeres todas vestidas de pie camuflaje. a cabeza, o sea, no sé dónde consiguieron, porque eso es prohibido. No sé dónde consiguieron los uniformes camuflados, y estas mujeres eran todas Y la vestidas decoración era la toda decoración camuflada, todo era Y camuflado. nunca habíamos decorado así. Nunca Era habíamos, creo que tú me la primera contaste, vez, tú la me contaste. primera Cuando vez. yo llego, yo veo eso, yo rompí en llanto, o sea, Ay, qué yo decía, lindo. Señor, eres tú o sea, preparaste aquí este hablando. escenario para mí. Ay, no, Sí. maravilloso. Y entonces después, como a los 2 días, invitan a una de mis hijas a un cumpleaños, Ajá. que la foto yo te la mandé, Juli, Sí, y yo me voy, acuerdo. y la decoración del cumpleaños Era de pie, camuflada. o sea, de pared a pared, de camuflado. Sí, Camuflado. esa Eso fue en bien una radiante. semana, o sea, no fue como que hoy, dentro de un mes, pasó mira, esto. Y mira que el camuflado es batalla, guerra, y tú estabas en una guerra, Estaba en una una batalla. guerra. Tú te O sea, Dios te sentías estaba también así preparando. como en un Así campo de es. Te estuvo preparando para una guerra Así y te es. dio un código poderoso. Así Amén. es. Sí, porque eso fue inspiración de, porque yo no sé de dónde Sí. saqué yo que tenía que ser Sí, ese. camuflado. Dios sabe. El Señor, Él mismo escogió, este va a ser el código contigo. En esa semana fueron 3 cosas, esas 2, y por último me tocó ir al aeropuerto, no sé a qué. Cuando yo voy llegando al aeropuerto, unos búnkers de esos de soldados, pero ese búnker que estaba repleto también de camuflaje, porque hay unos que no Que tienen son todos camuflado. verdes. Ujú. Ese era camuflado totalmente. Entonces Dios, yo pienso que Dios nos quiere hablar a nosotros, sus hijos, a los que lo buscamos, nos quiere hablar, y que muchas veces, porque estamos distraídos en el mundo, no nos damos cuenta, o sea, tenemos nuestros ojos espirituales cerrados y no nos damos cuenta que Dios nos habla en pequeñas cosas, como Tiene eso que de detalles. pronto parece ser cositas Esos pequeñas, detalles. pero eso Que si tú le te pides, llena. Él se va a glorificar. Amén, porque así tú es. se lo pediste. Yo se lo ¿verdad? Y pedí, recibiste. entonces él, la verdad es que Y me él te lo enamoraba dio. con eso, porque, y entonces me voy a eso. Claro. Y te animaba, me te animaba animaba me a seguir perseverando en encontrar
encontrar esa sanidad mental que estabas buscando, porque era una sanidad mental. Y él ahí me estaba diciendo... Sí. Y ahí nos damos cuenta que la psicología es muy buena, pero si no está Dios de por medio, total, nada no se va a compara. funcionar. Nada Así se es, compara. O no sea, va a el funcionar verdadero, poderosa. lo que realmente te va a traer paz a tu alma es la presencia de Dios en tu vida. Sí. O sea, eso es nada se compara, total. o sea, ninguno de los Nada. recursos humanos se comparan con el poder, poder y con de la Dios. sanación, Así es, la gloria de Dios en tu vida. O En sea, tu vida, sí. nada se compara Cuando Él con se eso. manifiesta Así es. en tu vida. Bueno, entonces recuérdanos las armas espirituales que usaste durante ese proceso de batalla, de guerra que viviste. Bueno, espiritual. una de las cosas era que yo daba pequeños pasos de fe, o sea, pequeños actos de fe. Ok. Por ejemplo, Importante. para levantarme, yo no me quería levantar. Yo no me quería levantar a las 3 de la mañana. Muchas veces no quería levantarme a las 3 de la mañana. Ahora, después, ya que tomé a las 5 de la mañana, que era ya mi hora devocional, yo no me quería levantar a las 5 de la mañana. Pero yo me levantaba y yo decía, pequeños actos de fe, me levantaba, aunque no sintiera nada, aunque no quisiera, aunque me estuviera muriendo de la ansiedad, aunque mi corazón estuviera palpitando, aunque mis manos me hicieran así, yo me levantaba y eso es un pequeño paso de fe, un acto Así de es. fe, pequeños actos de fe. Que la fe sin obras es muerta. Así es, Entonces, sí. cuando tú haces algo por fe, o sea, el Señor tienes que hacer respalda. algo también, es Ajá. que- y tienes Dios que hace una accionar, parte, uno ¿verdad? acciona, Pero Dios sí. hace la otra. Dios Así hace es. la Hay otra. una parte sin que le toca a Dios y accionar. una parte que te toca a ti. Ujú. Y yo tenía que poner de mi parte, aunque fuera Así un es. sacrificio, porque la verdad es que era un sacrificio, el Sí. simple hecho de levantarse, algo tan sencillo como levantarse, para mí era un super acto de fe. Yo digo pequeños Claro. actos de fe, pero resulta que en ese Un momento super era... Pero, o acto. sea, El el acto. precio que a ti te tocaba era alto, Era alto. porque no era Era el que te fácil para costaba, ti en ese momento. La oración, tú tenías himnos, me contaste Ah, bueno, que tú sí. tenías Yo como durante ese himnos. proceso me apropié de unas Entonces, canciones. la oración en la madrugada Ah, la oración fue total. una arma poderosa. La oración también, el congregarte, el asistir a un grupo, Así es, sí. también tener buenas amistades, ¿verdad? Como Sí. Rodearte. muchas personas, ¿verdad? Que te Que apoyaron. te apoyaron en fe. Juli, que fue un apoyo para ti. Imagínate, a las Así 3 de la mañana eso. Y no qué fueron solo esos bendición. 21 días, fue después un proceso que Juli lo Sí. lleva Qué conociendo de lindo, mucho qué tiempo. lindo. Sí. Y que Porque cada eso es día- un proceso. Uy, y yo te digo una proceso. cosa, que Dios, esa palabra que dice que Dios viene a nuestras vidas y que somos, y que Él es como la luz de la aurora que va en aumento. O sea, yo lo vi en tu sí, vida. así En es. tu vida lo vi Sí, así. O sea, amén. Dios fue como la luz de la aurora. O sea, tú cada día estabas Mejor, mejor y tu amén, así rostro, es. todo. Porque ella o se sea, dispuso, tú te a ti dispusiste te cambió mucho. tu rostro, tú Claro. eras otra persona. O sea, y se notaba. Sí. Se notaba Es la que diferencia yo ya me acuerdo que mi después. mamá una vez, yo Bastante. caminaba hasta diferente. Mi mamá una vez me dijo, pues ya cuando ya estaba sana, ya había pasado por eso, me dijo, yo te veía caminando y yo le decía, Señor, devuélveme a mi hija, porque es que no camina ni como ella camina. O sea, Imagínate el sufrimiento mi que mirada cambió era como una mirada mamá. súper rara. Sí. O sea, yo veo las fotos y yo digo, mi mirada era Era una mirada yo. como de tristeza, como perdida. O sea, no era yo, Perdida, no o sea, era yo. estabas en No tenía otro- gozo, había perdido como la Gozo. esperanza, porque eso es eso. Sí. El temor te quita el gozo, el temor te quita la esperanza, te quita el ánimo, la fe, y luchar en ese proceso por mantener la fe viva es duro, No es es duro fácil. porque es que Y además de que también hay personas que te rodean alrededor que no te entienden, que También. no te comprenden Así lo que tú es. estás viviendo porque no saben lo que tú estás viviendo por dentro. Entonces eso es más fuerte todavía porque tú les cuentas, hay personas que uno les cuenta y mira, estoy pasando... Y lo ven como que eso son locuras tuyas. Sí. Estás pensando Eso- eso, pero es que tú no una- saben sí. la batalla con lo que Mucha pasa es que misericordia. mira, ve, yo le decía a Juli, esa gente, pues las personas que han pasado y que hemos pasado por procesos de ansiedad, depresión, todo esto de enfermedades mentales, sufren mucho solas, porque como la gente no te está viendo, o sea, no es como una enfermedad física que la persona está viendo que tienes el brazo fracturado, que te está doliendo, que en los exámenes te aparece que tienes una infección, que tienes cualquier enfermedad. La persona de pronto la familia o los amigos, toda la gente se solidariza más con esa persona que está padeciendo una enfermedad Claro, física porque lo- a una claro, enfermedad mental. mental que tú no la estás viendo, o sea, tú no estás viendo y no la puedes entender, porque en realidad yo sé que una persona que no ha vivido una ansiedad no la puede entender, o sea, y lo no la comprendo. comprende. Yo he Inicialmente, escuchado. pues yo como Sé que que es yo así. inicialmente me expresaba mucho y decía lo que sentía, pero llegó un momento que ya pasaron varios meses en que ya yo no podía decirlo porque ya sabía que no me iban a entender, y uno
unos, o sea, hubo noches en que lloré sola, momentos en los que lloré sola, que ni siquiera a mi mamá le decía porque en realidad ya llega un momento en que yo diría como que no me entienden y me decir como que esta niña no sale adelante, ¿qué le pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa, ya lleva tantos meses y nada. Es un Y es un proceso, es un proceso. Y no es que Dios no quiera sacarte de ahí de una vez, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios puede decir, hoy ya no tienes más ansiedad, pero Dios quiere tratar contigo de una manera diferente. Dios es un Dios de procesos, definitivamente. Porque por medio de los procesos Él forma tu carácter. Así es, forja tu O sea, tú hoy en día tienes un carácter, o sea, mucho más afirmado en Dios, aún apasionado por Él. Y más enamorada. Y más enamorada. Es que esa palabra porque me llegó. Conociste a un Dios profundamente. Exacto. Y eso es lo que Él quería. Él no quería cara a cara. Desde adentro, porque esto es de adentro. Sí, como Jos decía, o sea, cara a cara, mis ojos te han visto. O sea, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Y esa palabra del valle de sombra y de muerte, ahí fue donde la vine a entender, o sea, claro, donde la viví, la experimenté en carne propia, porque en realidad tú te sientes en un valle de sombra y de muerte. Pero también en la misma palabra dice que aunque pases por valle de sombra y muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Y yo sabía que Dios estaba conmigo. Yo sabía que yo estaba pasando por ese desierto, pero que yo sabía que yo iba a salir. No sabía cuándo. A veces me desesperaba. Y aún tú querías, porque tú también querías, y yo pienso que la voluntad también es importante, porque o sea, tú aún luchabas contra tu propia voluntad, porque de pronto es lo que tú decías ahora, o sea, de pronto mi voluntad es, no me siento con ganas de pronto ir al gimnasio, ir a la iglesia, salir y llevar de pronto a hacer algo, ¿verdad? Tenías que pararte de la cama, tenías que arreglarte, tenías que salir de tu zona de confort a ir a esa zona de expansión y enfrentar ese miedo, esa angustia. Al principio, como eso es de valientes. Eso es de valientes. Y al principio tú lo tienes que hacer en contra de tu voluntad. O sea, hacer porque cosas tu cuerpo no quiere ni tú no quieres nada, hacer. es que no quieres nada, ni siquiera levantarte, no quieres comer. Otra cosa, yo no quería comer. Mi mamá me llevaba las bandejas de comida con fruta, no sé qué, y yo comía, pero ni me engordaba. Yo me bajé como 13 kilos, una cosa así, con eso, porque yo comía todo lo que mi mamá me llevaba, porque ella se me ponía al lado ahí, come, pero no me engordaba porque era el mismo sufrimiento. Y la mente, eso es otra cosa, la mente tú la tienes todo el tiempo ocupada, o sea, tú nunca tienes la mente en blanco. Cuando sufres de ansiedad, tu mente nunca está en blanco, nunca estás tranquila, nunca estás sosegada, o sea, es como todo ni velada ni nada. Nada, todo el tiempo tienes un pensamiento ahí, malo todo el tiempo, que no es lo mismo, todo el tiempo. Entonces, tu mente todo el tiempo está ocupada en esos pensamientos, y lo que tú decías, Juli, como estaba ocupada en esos pensamientos, descuidas toda tu vida, o sea, descuidas tu familia, te descuidas a ti mismo, no te dan ganas ni de arreglarte, de vestirte, de nada. ¿Sí? Yo quiero resaltar, o sea, cuando estamos viendo y recordando un poco de todo ese proceso de cómo, cuando nos encontramos, cómo te vimos y cómo te veo hoy, cómo te vemos hoy, para mí es una victoria, una bendición. Amén. Y yo puedo ver el amor de Dios, o sea, total, porque uno ve el amor de Dios y a través de todo este testimonio y todo lo que has compartido, uno puede ver ese gran amor de Dios, ese cuidado, porque mira cómo trajo el psiquiatra, cómo nos encontramos ese día, cómo Juli, ¿verdad? Se levantaba contigo a las 3 de la mañana. Recuerdo que te fuimos a visitar también compartimos en tu casa, yendo a la iglesia, ¿verdad? Y recibiendo palabras en ese grupo de mujeres. Qué bendición. Me imagino tu esposo, tus hijas, teniendo esa paciencia, esa comprensión de tu mamá que estuvo allí consintiéndote como una bebé, porque estás tan vulnerable en ese momento que necesitas un cuidado especial, como de una niña, como de una bebecita, ver esos devocionales, ver esos códigos, o sea, esos himnos. O sea, Dios te rodeó. Así de los himnos que habíamos hablado, de los himnos. Yo digo que son mis himnos del proceso, porque eran canciones que el Señor mandaba a mi vida y que me levantaban. Y que la oración es un arma poderosa. Dios me dio esta canción y estoy con esta canción todo el día. Exacto, todo el día y toda la semana, y a veces duraba, mejor dicho, meses con la misma canción.
que me gustaría decir cuáles son, porque las personas que de pronto Ay, están sí, a viendo, nuestra Claro que audiencia sí. hay unas que canciones están que son pasando. poderosas, una Claro de que Cristín sí. de Clairo que se Ajá. llama Mente Sana. Esa Ay, qué canción es lindo. poderosa. Qué lindo. Y esa Mente canción Sana. es especialmente para las enfermedades Sí, es que ella mentales. vivió un Sí. proceso mental también. Ella Exacto, tiene entonces, un testimonio. ella un tiene proceso la mental. autoridad, incluso con esa Poderoso. canción con esa Imagínate, canción para claro, hacerlo. está ministrando. Sí, Está Porque ministrando. claro, cuando tú superas algo, definitivamente Dios te da ese poder Y para autoridad. y autoridad Exacto. para ministrar en otros. Entonces, por eso tiene tanta unción esa canción Sí, también. claro. Porque sí, ella también lo pasó. Ella lo padeció. venció. Ella lo venció Exacto. también. Entonces, Así no es. sabía, pero la canción es maravillosa, yo esa canción me apegué. Hay otra que es ¿Cómo no voy a creer? Ay, que no esa sé es exactamente de quién es, linda. pero también la canta ella y varios Sí, cantantes sí, la cantan. cristianos la cantan. Ujú. Y la otra era La bondad de Dios, que ese es mi himno, Ay, no solamente del bello. proceso, sino de mi vida. Ay, me encanta La bondad de cómo Dios, te la bondad sigue. de Dios. Entonces, Me encanta. todas esas cosas del Señor me ayudaba, me levantaba con esas canciones, que también hacen parte de la manera como Él me enamoraba, porque como te digo, Dios sabe cómo enamorar a cada persona. A mí me Así es. enamoraba con esos pequeños detalles, porque en realidad yo soy una persona que soy de pequeños detalles. A mí no me interesan cosas grandes y no me enamoran las cosas grandes, ni me asombran, por decir así, las cosas grandes, sino los pequeños detalles. De pronto contigo tiene otra manera, pero el Señor encuentra la manera Y de tiene atraerte su a lenguaje Él. de amor con Así es, cada uno. cada Exacto. persona. Su Así lenguaje es. de amor lenguaje con cada uno de uno. nosotros. Así es. Y conmigo era esos pequeños detalles, y yo en esos Divino, qué pequeños belleza. detalles lo veía a Él, y parece que esas cosas pequeñas fueron las que me levantaron. Amén. Gloria Aparte a que Dios. obviamente las personas con las que te rodeas, la oración, pasar tiempo con Dios, dedicarle un tiempo especial a Dios. No es como que sí, es que yo todo el día estoy hablando con Dios, no. Es un día, un momento, un lugar específico para tú hablar con Dios. Porque es que Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere hablarte. Te decía Lini ayer que Dios no solamente le habla al pastor, al sacerdote o al profeta, Dios Así también es. te habla a ti. Claro. Así Y Dios es. te Él habla es a ti. personal. Él es personal. personal. Y él Dios quiere, personal. exacto, y quiere ser tu amigo, y Él quiere, y eso fue algo que dentro del proceso también se reafirmó en mí, saber que Dios quiere una relación conmigo íntima, que Él quiere hablarme como un amigo, que Dios está cerca, Dios no está lejos. O sea, Dios es un Así Dios es, amén. cercano, que Así está a es. tu lado, que tú no tienes que ir a llamar a nadie para que Dios te hable. Así es, Que amén. obviamente eso también son recursos que Dios usa. Recursos, ¿sí? así es. Pero Dios te puede hablar a través de la palabra. La palabra, a mí Por me habló supuesto. muchísimo a través de la No, palabra. la palabra es Sí, todo, que la palabra es la es todo. brújula, es la lámpara. Sí. Así a es, nuestros la alumbra oración, nuestro camino. las personas, bueno, la parte física también es importante, Sí, hacer hacer ejercicio me ejercicio. parece Sí. súper importante. Súper importante. O sea, Dios fue renovando tu mente. Por eso Total, Él dice que sí. tenemos que renovar Definitivamente. nuestra mente. Dios renovó tu mente. Así es. Y Dios te completamente. sorprende cada día más, todos los días te Para sorprende. que Él sea- Y Dios tiene para ti todos los días algo nuevo. Dios Ujú. tiene algo nuevo. Dios no es que se quedó con lo que te dio ayer y ya no. Dios todos los días tiene algo nuevo para Así ti. es, Entonces, yo de pronto estaba muy distraída en el mundo con las cosas del mundo, y de pronto llamó tu Dios atención. llama exacto, tu Dios llamó mi atención. atención. No quiere decir que no lo conocía, que no lo amaba, porque lo conozco hace años. Pero y Él quería más. Él quería más, Así es. exacto. Él quería más, y sé que quiere más y más y más y más y Amén, más. amén. Porque yo sé que es así, que, o sea, Dios no se cansa de darnos. O sea, Así es, jamás. Él- Su mano ¿Qué siempre está extendida. recomendaciones le darías a nuestra audiencia que estén pasando en estos momentos por situaciones de ansiedad, de depresión, que se sientan en ese hueco sin salida? ¿Qué recomendaciones les darías tú, que ya viviste ese proceso y que pues que sabes y que tienes autoridad para hablar sobre eso? Bueno, sí. Bueno, primero que todo, sí, lo que prevalece y la prioridad es que tengan la seguridad de que el poder de Dios es mayor que cualquier cosa. Amén. Que nosotros contamos con un Dios que es poderoso, y que es un Dios que hace cosas sobrenaturales. Que aunque nosotros estemos pasando por la oscuridad más grande, por ese valle de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros, y Él está ahí para levantarnos, para ayudarnos. Que te refugies en el refugio seguro, o sea, que no busques en otras cosas la salida a tu situación, sino que te refugies en Dios, en la oración, que hagas tu oración permanente, que leas la palabra, y que con esa palabra tú contrarrestes todos esos pensamientos que vienen a tu mente, que era algo que yo hacía mucho, que era que todo lo que venía a mi mente enseguida, yo tengo la mente de Cristo. Lo Yo decía en voz llevo alta. cautivo, yo llevo cautivo Muy todos esos importante. pensamientos a la obediencia de Cristo. Es apropiate de la palabra de Dios, y Úsala úsala, como un y arma de úsala como un guerra. arma, porque es un arma de guerra, porque Es esto un es una arma de batalla, guerra. esto es una Sí, guerra, una batalla, una sí. batalla, una guerra, sí, una guerra en tu mente, una batalla en tu mente.
Entonces, utiliza la palabra de Dios para eso. Rodéate de personas que te valoren, de personas que te amen y que te ayuden a levantarte, porque a veces pensamos que podemos solos, y no luches solo en esta ansiedad, porque solo no vas a poder. Solo no vas a poder. Necesitas primeramente de Dios, segundo de personas maduras en la fe también, que te puedan dar un buen consejo, que te puedan levantar y que te puedan dar una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una buena noticia, como hablábamos, que es que Dios está contigo, que tú estás pasando por el valle de sombra y de muerte, pero lo que hace la diferencia es con quién transitas tú ese valle de sombra y de muerte, porque la gente del mundo, los que conocemos a Dios, los que no, todos vamos a pasar por las mismas situaciones. Así es. Lo que hace la diferencia es quién camina contigo en esas situaciones, en quién te refugias en esa situación. Entonces, para mí, clave fue mi refugio, que fue Dios. Yo me aferré a Él de una manera impresionante como nunca antes, porque como les decía, yo siempre conocí a Dios, pero esto fue una forma diferente de ver a Dios, de profundizar más como en su amor, en su misericordia, en darme cuenta de que podía pasar por algo que yo humanamente sabía que no podía, pasar por algo tan doloroso y que yo veía imposible salir, y el Señor hizo un milagro en mi vida porque me sacó, porque eso fue un milagro. Eso humanamente yo no hubiera podido, ningún médico hubiera podido, solamente Dios. Amén. Dios. Y sí, pasar tiempo con Dios, con la palabra de Dios, en oración, no creerle tanto a la ansiedad, callar esos pensamientos con la palabra, créele a Dios. La ansiedad te dice muchas mentiras, cosas, temores que no van a suceder. Siempre créele a Dios. Esa palabra, eso que te viene a la mente cuando lo lees en la palabra, cree lo que está diciendo la palabra. Así es, está diciendo la palabra de Dios. Y cuéntanos, ¿quién es Mariate hoy? Después de haber pasado todo ese valle. Esa mujer extraordinaria. ¿Quién es Mariate el día de hoy? Bueno, yo pienso que yo aprendí mucho. O sea, la enseñanza más grande de mi vida ha sido ese proceso de ansiedad, porque aprendí a depender muchísimo de Dios, o sea, a darme cuenta que yo, apartada de Dios, nada puedo hacer. Él nuestro pronto auxilio, definitivamente, ¿verdad? Apartada de Él, y a darme cuenta que Dios, lo que les contaba ahora, que Dios siempre quiere darnos más, y que no que solo te lleva a otro nivel después de vivir en ese proceso, estás alegre, estás llena de fe. O sea, siento que con él estás afirmada, eres la misma de antes, pero mucho mejor. Exacto. Volví a ser María Teresa, y ahí se hace evidente lo que me dijo el psiquiatra, que esa frase a mí me quedó, de que ya no iba a ser la misma, sino que iba a ser mejor. Claro. Y la verdad es que sí, porque espiritualmente me siento mucho más fortalecida, me siento que yo puedo pasar, porque yo sé que voy a seguir con un carácter, me imagino, de perseverancia. Exacto. Ya yo sé que, o sea, yo con eso siento que puedo pasar, que me pueden venir las pruebas que me puedan venir, pero mientras yo esté con Dios, las voy a superar. Porque yo sé que no va a ser la última, porque como hablábamos, en el mundo tendremos aflicciones, y yo sé que no va a ser la última, pero yo sé que con Dios de la mano la voy a pasar. O sea, yo me siento, mi fe, obviamente en esos procesos, la fe se desanima, la fe se golpea muchísimo, pero después de que sales del proceso, tu fe está más fortalecida, renovada y más fortalecida. Y yo siento que Dios, mientras Dios esté conmigo, esa fue mi enseñanza, que mientras Dios esté conmigo, yo puedo pasar por lo más oscuro, y Él me va a sacar, y Él va a ser mi luz, Él va a ser la luz. Amén. Que yo voy a ver así al final del camino. Gloria, y que Dios te usa ahora aún para personas que se acercan a ti, porque tú me has contado con situaciones de ansiedad, y tú has sido luz para ellas. O sea, Dios tiene un propósito. A mí antes nunca se me acercaba una persona, o hablaba con alguna persona y me hablaba, no, es que yo sufro de ansiedad, o que yo paso por esto, y después de ese proceso hablo con la gente, y es miles de personas y miles de personas hablando de... Hay un propósito, definitivamente hay un propósito de Dios. Y hay algo que quería decir, que se me había olvidado, era de lo de la medicación. Que eso era otra de las cosas contra las que yo luchaba, que era pensar que yo iba a que me iban a medicar, que yo tenía que vivir medicada de por vida. Eso me generaba una ansiedad sobre ansiedad horrible. Yo decía, yo, hija de Dios, medicado, o sea, voy a depender de unas pastillas para poder vivir, que en realidad las pastillas no te ayudan a vivir, las pastillas te llevan ahí como sobreviviendo, ahí como tratando de llevar el día a día, pero eso en realidad no es lo que te saca realmente de eso.
son como pañitos de agua tibia, como dice uno. Entonces, una de las cosas que yo pensaba era, Dios mío, yo voy a quedar medicada, no, horrible, o sea, no, Señor, yo me resistí a eso y me resistí tanto que yo dije, Señor, tú tienes que hacer tu obra perfecta, yo no voy a quedar que sí, ya estoy sana, pero estoy medicada, no me tomo una pastilla, o sea, yo duré, mi proceso en realidad, que yo me sintiera ya totalmente sana, ya en plenitud, así libre totalmente del temor y de la ansiedad, duró como año y un poquito más. Y yo las pastillas las dejé de tomar a los 6 meses del proceso. A los 6 meses, o sea, que yo dejé las pastillas y el proceso siguió. Sí. O sea, el proceso siguió, no fue como que las pastillas, no, el proceso siguió. Entonces, ahora hablando de las personas que se me acercan, muchas personas me dicen, no, ya yo me acostumbré a tomarme mi pastillita, no sé qué. Y yo enseguida les digo, no te conformes con eso, porque Dios puede hacer la obra perfecta en ti, tú no tienes que depender de una pastilla. Dios no quiere que seamos esclavos de una Así pastilla, es. que nuestra Y Dios felicidad o tranquilidad dependa de una pastilla. Exacto. Además que Dios, la voluntad de Dios es que seamos sanos, libres, y sanos totalmente, y vivir en libertad. Entonces, La plenitud hay de que se me nuestro acerque, y eso destino. es una de las cosas de las personas que con las que he hablado, que sufren de ansiedad, eso, esa parte de decirles Y que eso Dios te ayuda a sanar. Cuando tú empiezas a ayudar a otros Claro, en lo que tú sanas viviste, eso tú también misma. te ayuda a sanar Claro, a ti mismo. Así es. Incluso ahora recordando, cuando ustedes me invitaron, ahora recordando todo el proceso, lloré incluso en muchas cosas que me fui acordando, pero todo eso sirve para el Señor terminar, Seguir sanando. Terminar de sanar. porque sí lloré, pero mira, ya ahora hoy estoy contenta, estoy alegre contándolo, Con gozo. pero acordándome Qué de todo bendición. como para venir a compartirlo Sí, cómo acá. termina Dios de poner ese sello de sanidad, Exacto. porque a veces Así es. recordar es porque todavía hay cositas ahí, pero Sí. Dios termina Para de sanar. sanar. Así es. Sí. Ay, Qué María T, lindo. muchas No, gracias. gracias a ustedes. Qué lindo todo. Divino. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Vamos a terminar orando. Juli, ¿te parece si oramos Claro que por toda sí. nuestra audiencia? A creer también con ustedes que van a recibir sanidad en su mente para todo lo que puedan estar atravesando. Así Amén. es, que cada proceso que estén viviendo mentalmente, pues crean que Dios tiene la salida para todo Amén. y que en Él encontramos la fortaleza que necesitamos. Así es. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta mañana, Señor, en que estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Oramos, Señor, en este día, Padre, por cada persona que escuche, Señor, este episodio, Padre amado, y tú puedas tocar su corazón, su mente, sus emociones, Señor. Sabemos, Padre, que en el mundo se están moviendo muchas cosas, Señor, Padre, que las malas noticias, Padre amado, afectan la salud mental, Padre, y provocan ansiedad, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, oramos por ti, que en este momento nos estás viendo, que estás escuchando este episodio, que sepas que aunque estés pasando, como decíamos ahora, este valle de muerte y de sombra, Dios está contigo. Dios extiende su mano para ayudarte en este día. Dios dice su palabra que su mano no se ha cortado para ayudarte, para bendecirte. Y hoy en el nombre de Jesús creemos por ti para que Dios en este día obre de manera poderosa y puedas ver esa luz que necesitas, esa luz de Dios en tu vida y que puedas refugiarte en su palabra, porque su palabra lo dice que Él es lámpara en nuestro camino y Él será la lámpara en tu camino para que puedas caminar y alcanzar la sanidad que en este momento necesitas para tu vida. Hoy en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, oramos para que esta unción de sanidad, Señor, toque la mente, Señor, Padre amado, Señor, y todo el ser, Señor, de los que nos están escuchando, de esta audiencia, Padre. Te damos gracias por la vida de María T, Padre amado, por haber aceptado nuestra invitación. Bendícela, Señor, poderosamente, Señor. Sigue perfeccionando tu obra en ella de manera poderosa, Señor. Te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos, les bendecimos y recuerda, supera, avanza y conecta con tu propósito. Bendiciones, chao. Nos vemos en un nuevo episodio.